Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Yo soy Tayana Mora de Next Consulting y hoy vamos a hablar sobre cómo apoyar mejor a las empresas con una experta que nos visita y que nos va a hablar de una metodología y de un libro que acaba de sacar. Así que hoy es el programa de los libros en Metrópolis. Marcy González, bienvenida. Antes de que empecemos a hablar de tu libro y de la metodología, cuéntanos un poco cómo llegas a República Dominicana y el área de apoyo a las empresas en la que te has desenvuelto. Bueno, gracias Tayana por la invitación. Un honor estar aquí contigo para conversar acerca de este libro y de todo el trabajo que he venido haciendo y en el país, y que ha contado con todo el apoyo también de los y las dominicanas. La historia de cómo llegó aquí también es bien particular, porque yo fui a estudiar, después de graduarme de socióloga en la Universidad Central de Venezuela, me voy a estudiar inglés en Boston. Y ya tenía unos añitos y justamente nos encontramos tres chicas que éramos todas contemporáneas, de las cuales una de ellas dominicana, sigue siendo una gran amiga. Y una vez que regreso a Venezuela, bueno, las situaciones están como estaban en ese momento y recibo la invitación de mi amiga para conocer el país. A partir de allí, pues fue amor a primera vista y yo creo que no pasaron ni 6 meses y ya yo estaba viviendo acá en el país. Pero tienes ya desde esa época aquí muchas experiencias trabajando con proyectos de apoyo comunitario, pero sí, también de apoyo a empresas. Sí, en ese momento trabajé como directora de programas de planificación a la Fundación FUDECO, hoy en día que es Save the Children, y el trabajo principal que hacíamos era sobre todo en la frontera, en Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, apoyar a familias en el desarrollo de emprendimientos de diferentes tipos, muchos centrados en agricultura, pero también teníamos, por ejemplo, módulos caprinos, avícolas, miel, que lo que buscaban era empoderar a las familias para que salieran de la etapa de supervivencia y dieran un paso más hacia una estabilidad económica. El camino me fue llevando, digamos, todo con un enfoque que es una de las cosas que dentro del libro también están los temas transversales, que era el enfoque de derechos de la niñez y lo que se llama derechos de la niñez y principios corporativos, pero también luego fortaleciéndose con el enfoque de género, todo que tocaremos ese tema de las MIPYMES de género, de mujeres, y la parte ambiental y la gestión de riesgo. Esas 4 dimensiones permean todo lo que es la metodología para garantizar que sea un negocio sostenible. Hay que tomarlas en cuenta. Pero como tienes esa mirada, tal vez del que viene de fuera, aunque ya eres parte dominicana, cuando ves las empresas, sobre todo las MIPYMES dominicanas, ¿dónde ves esas fortalezas, esas debilidades de nuestras MIPYMES? Bueno, esa fue la razón del libro. Recientemente trabajé en Naciones Unidas como coordinadora nacional para la promoción de inversiones y empecé ya así de lleno el trabajo de análisis de las MIPYMES. Una de las cosas que nos llamó la atención siempre, que son los 7 factores, fue cómo tienen esas debilidades. Hay fortalezas en la innovación, en el ingenio, en la creatividad, en todo el empuje que tienen, y luego las debilidades están en ese fortalecimiento interno de la propia empresa, que tiene de manera que se llama así como export ready, para estar investment ready, o a lanzarse a una expansión estando lista con todos los pilares que serían para lograr. Una de las estadísticas que a mí me llamó mucho la atención es que solamente 1 de cada 10 empresas pequeñas logran pasar lo que llaman el Valle de la Muerte. Siempre arrancan muy bien, pero esa falta de planificación y de tomar en cuenta todos los elementos que tiene que ser un negocio para ser sostenible, falla, y ahí es cuando quedan. Y las de las mujeres tienen aún más riesgo de no poder sobrepasar los 4 años, 3 años, por todos los retos que enfrentan: acceso a financiamiento, acceso a propiedad, acceso también incluso a otro tipo de recursos o herramientas de formación, de capacitación que existen. Hay muchas entidades en el país que sí ofrecen ese tipo de fortalecimiento institucional. Sin embargo, y yo lo pongo en el libro, es el tiempo. Una mujer es ama de casa, es mamá, es esposa, probablemente también tiene que cuidar, es cuidadora de adultos mayores. Entonces todos esos elementos hacen que sea más difícil para una mujer seguirlo. Incluso entre mujeres casadas y mujeres solteras
baja un 20% la probabilidad de éxito de esa empresa. Entonces ahí es donde se tienen que identificar esos apoyos para que la mujer pueda sobrepasar esos retos y continuar su trabajo. Cuando dices apoyo, a veces hay empresas de mujeres o dirigidas por mujeres que sí tienen al marido al lado de alguna manera, pero entonces es un apoyo como que realmente no las empodera, sino que a veces son las retranca. Sí. Ellas son las más lanzadas en general, son las más lanzadas, las que quieren realmente innovar, y ellos no restringen un poco hasta que ven que fluye el negocio y que hay dinero. Exacto, ¿verdad? Sí. Incluso tú lo ves en la toma de decisiones, porque está el negocio, está funcionando, pero en las dinámicas de toma de decisiones siempre termina estando muy la balanza a favor o de lo que decida el esposo. Entonces ahí a ese sí. Bueno, entonces para esas 9 empresas que no sobreviven, o para esas miles de empresas, miles de, sobre todo micro y pequeñas, que están en modo de sobrevivencia, que como decía una colega, que están quebrados y que no lo saben, porque sobreviven con el ingreso del día a día, pero si tú le analizas el negocio, probablemente no estén siendo rentables, simplemente están sobreviviendo. Entonces, cuéntanos un poco sobre este libro, Metodología de los 7 factores del modelo de negocio sostenible. ¿Qué tienen que hacer las MIPYME? ¿Cuáles son esos 7 factores clave? El primer factor, que es una de las cosas que primero identifiqué, es que la empresa esté clara en su objeto, su misión, su visión, su estructura, y súper importante, los socios. Los socios son también uno de los factores principales por los cuales quiebran las MIPYME. Tú y yo empezamos un negocio juntas, o con el marido, o con quien sea, y luego nos damos cuenta que no teníamos o no se pusieron en claro cuáles eran los roles, y ahí eso es un problema. Entonces, el primer factor es eso. Primero tienes que conocerte a ti mismo, saber qué quieres, cómo lo vas a hacer, esa proyección. El segundo, obviamente, es el mercado. Hay que analizar el mercado. Siempre tenemos ideas geniales, pero creemos que porque nos gusta a nosotros, todo el mundo las va a querer. Entonces hay que hacer su análisis de mercado. Es costoso, es difícil, pero hoy en día con todo lo que es la tecnología, pues se hace bastante, o menos difícil, no más fácil. Marketing, cómo vas a promocionar tu producto, porque muchas veces sales, sí, yo voy a hacer esto, pero no tienes en realidad un plan de publicaciones, apoyo para hacerlo, porque eso también te quita tiempo de dedicarte a publicar en redes sociales, o cómo se va a hacer, si tienes que imprimir un flyer o cualquier tipo de material de difusión. El tercer factor, y yo diría que ese tiene orden del 1 al 7, pero no es que este sea más importante que el otro, porque es la planificación financiera. Muchas veces las empresas están operando sin tener control de sus finanzas, como dijiste. Estamos recibiendo dinero, pero no sabemos cuánto nos está costando el producto. Hay veces que tienen 16 productos. No hay un análisis de cuál es el producto que realmente está siendo eficiente a la empresa. Uno de los aprendizajes que tuve también con un facilitador que tuve durante mi tiempo en la ONUDI, Umesh Menon, que decía: ningún producto tiene que subsidiar a otro. Cada uno tiene que vivir por cuenta propia, porque desde que empieza a subsidiar, a menos que esté planificado así. Entonces, que bueno, en esta etapa de lanzamiento lo subsidia, pero cada uno debe vivir solo. No manejamos las cuentas, no llevamos cuánto gastamos, cuánto necesitamos, qué tenemos que hacer, cuánto nos cuesta la publicidad, la distribución, lo que llaman las 4P de Philip Kotler, que es el precio, plaza, producto y distribución. Entonces, todo ese análisis hay que tenerlo muy en cuenta. Los gastos hormiga. Muchas veces lo que tenemos en caja chica, que se va, no, llama al colmado. Entonces, no, ese es el tercero. El cuarto y el quinto son la parte legal. ¿Qué pasa? Y para exportar, tú lo debes saber. Formalización. Muy importante. Y también que se pierden oportunidades, porque hay incentivos que existen. Qué sé yo, el de clasificación industrial, que te permite no pagar los impuestos si vas a traer una maquinaria desde importada. Entonces hay que tener claro cuáles son de la formalización, tener todos los requisitos cumplidos. Un caso de una persona que tenía todo su producto, lo estaba vendiendo, le iba muy bien, pero le faltaba un permiso, y con eso le dijeron: ya no puedes vender más los productos.
Entonces, ese es uno importante. Y que es de los insumos. También, y sobre todo, que lo vivimos en el COVID, tienes que tener muy claro cuáles son tus insumos, de dónde están, cómo puedes garantizar tener un plan B en caso de, y toda la parte de lo que sería la economía circular y también de apoyo en lo que sería la cadena de valor. Sabes de dónde viene, es ambientalmente sostenible, estás apoyando a mujeres, sabes conocer bien cuáles son tus productos y de ahí poder entonces creas valor para tu propia empresa sabiendo de dónde vienen tus productos. El 6 y 7 son recursos humanos y el último que es de tecnología e innovación. Hoy en día si no ponemos tecnología y innovación nos podemos quedar atrás. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero cuéntanos dónde podemos conseguir esta metodología o dónde te podemos seguir para aprender más sobre esto. Pueden seguirme a través de Instagram, Marcie González R, y ahí en la descripción está un link que se puede adquirir. Una imprenta lo traen, es importado, o sea, digamos, no se está haciendo así. Estoy trabajando ahora en una versión digital más moderna, más activa, que sea atractiva y también con planes de hacerlo imprimirlo aquí ya directamente para las librerías. Bueno, pues ya ustedes saben que su empresa no puede convertirse en una de esas 9 que se quedan en el camino. Consideren estos 7 factores. Muchísimas gracias, Marcie González, por tu participación y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.